mucho cuidado con esto porque vemos cómo el precio se ha mantenido en rango los últimos días. No ha tenido fuerza para hacer un rebote y la zona de venta ha estado bajando constantemente. Ya casi toca el precio. ¿Qué va a ocurrir? Quédate a averiguarlo en el análisis del día de hoy. Pero antes vamos a hablar sobre las ventas importantes que están ocurriendo y sobre todo contarte de los eventos importantes que ocurrirán en este año 2024 que no te lo puedes perder. Comenzamos. Y bueno, arrancamos el día con esta nota sobre los mineros que dice que han puesto freno a la subida del precio de Bitcoin. Esa subida que hemos tenido en los últimos meses, producto del FOMO, la euforia con respecto a los ETF de Bitcoin. Y bueno, según esta nota, tenemos que los mineros han puesto a la venta más de 100.000 Bitcoin en los últimos días. Y bueno, para los que no sepan quiénes son los mineros de Bitcoin, estos son individuos o entidades que participan en la red de Bitcoin, validando transacciones y asegurando la red mediante la resolución de complejos problemas matemáticos. Ya ven que Bitcoin es descentralizado, no tenemos así como una agencia bancaria donde ir a hacer nuestras consultas. En lugar de eso, pues tenemos a los mineros que son computadoras que se encargan de hacer estos cálculos matemáticos y a cambio de esos servicios, pues los mineros son recompensados con nuevas unidades de Bitcoin y con las tarifas de transacción de las operaciones incluidas en los bloques que resuelven. Evidentemente, estos mineros desempeñan un papel crucial en el mantenimiento y la seguridad de la red de Bitcoin, ¿no? Y en cuanto a la venta masiva de Bitcoin por parte de los mineros, según la noticia, parece estar relacionada con la necesidad de cubrir los costos asociados con la adquisición de nuevos dispositivos de minería, así como la energía eléctrica, la comidita, ¿no? Hay que comer. Entonces pues tienen muchos gastos y como Bitcoin está a un precio bastante razonable en comparación a los años anteriores, pues es evidente que ellos puedan empezar a vender. Además que dentro de poco tenemos el halving. Ya saben que cuando se da el halving se reduce a la mitad la recompensa de los mineros por cada bloque minado. Pero bueno, es comprensible que se den estas ventas para costear gastos operativos. Sobre todo que vender Bitcoin en precios de 46 y 50 mil sale bastante a cuenta. Entonces los mineros han venido acumulando Bitcoin y han aprovechado la subida para vender y es normal que ellos reclamen beneficios, ¿no? Normal y necesario. ¡Ey! Pero que no todos son malas noticias y es que aquí tenemos algo muy positivo. Hay un triplete explosivo para Bitcoin en el año 2024. Se combinan para favorecer al mercado de Bitcoin. Es decir, el año 2024 se presta como un periodo crucial para Bitcoin, ya que tres factores claves convergen para influir en el mercado. La aprobación de los ETF Spot de Bitcoin en Estados Unidos, que esto ya está confirmadísimo, y ya vimos cómo empresas como BlackRock están empezando a acumular. El 12 de este mes BlackRock compró 11.000 Bitcoins, que no es poca cosa. Tenemos el evento del halving programado para abril o mayo de este año. Y bueno, como todos sabemos, la aprobación de los ETF de Bitcoin fue el 10 de enero de este año. Estos ETF que involucran la compra y almacenamiento directo de Bitcoin para respaldar el fondo están claramente destinados a potenciar la liquidez y valor de Bitcoin. Además, ofrecen una vía regulada para que inversores institucionales entren al mercado, posiblemente incrementando la adopción y el reconocimiento de Bitcoin como una clase de activo legítima. Además, poco a poco se va haciendo más conocido y Bitcoin es limitado, por lo cual entre más adopción, más gente lo conozca y más gente invierta en él, más rápido se va a ir escaseando y más valioso será en el corto plazo. Y bueno, pasamos a hablar del halving de Bitcoin. Ya sabemos que está programado para abril o mayo de este año 2024. Y como hablamos en la nota pasada, el halving reducirá a la mitad la recompensa de minería de Bitcoin. Un fenómeno que históricamente ha precedido a aumentos significativos en el precio de Bitcoin. Es uno de los eventos más importantes de Bitcoin porque históricamente después del halving tenemos un bull run. La disminución en la oferta de nuevos Bitcoin se considera antiinflacionaria, especialmente relevante en un contexto de preocupaciones sobre la emisión descontrolada de moneda en economías globales. Así que al tener un halving o un recorte de las recompensas que reciben los mineros a la mitad, se convierte en un activo más difícil de conseguir. Aparte de que es limitado, pues esto fomenta a que se vuelva más preciado Bitcoin y esto aumenta potencialmente su valor. Entonces, en este halving yo espero lo mismo
que en halvings anteriores. Después del halving podríamos empezar un bull run en los próximos meses, es decir, a finales de 2024 o principios de 2025. La verdad que esto sí es algo muy positivo para el precio y la verdad que el tiempo se ha pasado volando porque pensé que íbamos a tener más tiempo para poder prepararnos antes del halving, pero el halving está tocando la puerta y no queda mucho tiempo para ir buscando una entrada antes de que empiece el bull run. Hola, ¿qué tal amigos? Un saludo, bienvenidos a un nuevo análisis del precio de Bitcoin. Estamos al día lunes 15 de enero, son las 7:03 de la noche y vamos a ver qué está pasando con Bitcoin a esta hora. Nos encontramos en los 42.690 dólares. Vamos a revisar las diferentes temporalidades para ver qué novedades tenemos. Vamos a comenzar con gráfico diario y aquí hay algo muy interesante. Bitcoin está a punto de girarse al alza. En los próximos 2 días, si Bitcoin no continúa cayendo a buscar los 39.000, es posible que volvamos a ver otro rebote a partir de esta zona de los 41.800 a buscar la zona de venta FIBO, ¿no? Por patrones de indicadores, todavía no hay confirmación, es decir, no se ha girado a la alza el precio, pero ya estamos en una zona de compra y ha pasado el tiempo y Bitcoin no ha continuado cayendo. Vamos a ver si el gráfico de 4 horas podría ser que este patrón bajista de gráfico diario continúe o sin embargo podríamos comenzar a rebotar ya en gráfico diario y evidentemente pues si queremos operar este rebote deberíamos de comprar, ¿no? Así que vamos a pasar a revisar el gráfico de 4 horas porque en gráfico diario de momento tenemos un patrón bajista que está a punto de girarse al alza. Para los que vendieron Bitcoin en 44.000 o por encima después de haber comprado en 41, pues evidentemente esta zona es para que esa gente que está tradeando estos rebotes en diario pueda comprar. Ojo, si vienen de vender en precios de 47, 44, 46, etcétera, etcétera. Ellos sí. ¿Por qué? Pues porque evidentemente están comprando más barato, a no ser que no tengan liquidez, ¿no? Si no hay liquidez para ir comprando más abajo, mejor dejar así las cosas porque ya vimos que en gráfico semanal podríamos tener un retroceso importante en los próximos meses. Así que gráfico diario, de momento hay que darle un poco más de tiempo. Tal vez el día de mañana ya podamos tener un patrón alcista de rebote y por confirmación deberíamos de tratar de operar el rebote al alza de gráfico diario. Gráfico de 4 horas. Vale, aquí el patrón es alcista, pero Bitcoin no está consiguiendo rebotar. Y quiero que vean cómo la zona de venta FIBO ha estado bajando, ya que el precio ni siquiera ha ido a buscar nuestra zona de resistencia de los 45.700. Es decir, no está logrando rebotar ni siquiera con una divergencia alcista que se intentó formar acá. Evidentemente esta no es una zona de posiciones a la baja de gráfico de 4 horas. Por esa razón es que yo he estado esperando un rebote para reincorporarme en short, pero ni siquiera el precio ha intentado rebotar en gráfico de 4 horas en los últimos 2 días desde que confirmamos el patrón alcista. Recuerden que un rebote de gráfico de 4 horas normalmente ocurre máximo 2 días, 3 días después de que se confirma un patrón alcista y de momento pues no se está consiguiendo ese rebote. Por lo cual, si la zona de venta llega a tocar el precio y nos giramos a la baja, podríamos seguir cayendo en gráfico de 4 horas. De momento el patrón es alcista. Les repito, probablemente porque el precio está en una zona de interés de gráfico de 4 horas, por lo cual aún es posible ese rebote, ¿no? Sin embargo, si Bitcoin llega a girarse a la baja, podríamos continuar cayendo. Si lograra rebotar aún así, después de haber pasado tanto tiempo y no lograr hacer su rebote, la única forma de que yo buscara posiciones a la baja es si Bitcoin busca 45.700. De lo contrario, no lo haría, me quedaría esperando zonas de compra de gráfico diario. Ya ven cómo el precio pues le ha costado rebotar a partir de aquí y por esa razón es que yo no he buscado posiciones al alza en gráfico de 4 horas porque me imaginé que le podía costar. Entonces, gráfico de 4 horas, de momento hemos tenido un lateral. El patrón alcista lleva un gran desarrollo y si nos llegamos a girar a la baja podríamos continuar cayendo a buscar lo que les repito, ¿no? Precios cercanos a los 39.000 dólares que sería para continuar el patrón bajista de gráfico diario. Por eso es que les digo que es importante esperar a que nos dé la confirmación o por lo menos yo no compraría acá
sigue una confirmación de gráfico diario porque el gráfico de 4 horas no está logrando ni siquiera rebotar. Entonces, si el gráfico de 4 horas continúa cayendo, pues entonces nos podría llevar a seguir formando el patrón bajista de gráfico diario y el patrón alcista de gráfico diario se podría confirmar más abajo. Por lo cual, en el próximo patrón alcista de gráfico de 4 horas, aunque no sea en 39.000, pero si hace esto el precio y nos vuelve a dar un patrón alcista, entonces en el siguiente ya sí que lo intentaría yo. De lo contrario, de momento no. Y viendo cómo el precio no ha intentado rebotar en estos últimos días, pues la duda de si va a rebotar incrementaron más todavía, porque pues ya llevamos bastante tiempo de que el precio tendría que haber empezado un rebote en gráfico de 4 horas y no lo está consiguiendo, ¿no? Entonces, eso para gráfico de 4 horas. A seguir vigilando los 45.700 para posiciones a la baja o los 39.000 para compras de diario y rebotes de gráfico de 4 horas. También desde mi opinión, ¿no? Entonces, eso para gráfico de 4 horas. Así que de momento, como no hay mucho más que agregar, yo creo que lo vamos a dejar hasta acá. Gráfico semanal, ya lo revisamos ayer. El patrón de semanal es bajista con intenciones de empezar un retroceso semanal. Y lo único que deberíamos de vigilar es gráfico de 4 horas, el siguiente patrón alcista y la confirmación de gráfico diario para buscar compras, que como no hay un patrón alcista por confirmación todavía, podría continuar esa caída, ¿no? Si el gráfico de 4 horas no rebota, que estamos viendo que no lo está intentando, a no ser que salga una velita, pues sería una velita únicamente de liquidaciones para continuar cayendo, ¿no? O así lo veo yo. Así que por mi parte, eso sería todo por el análisis del día de hoy. Si el video te gustó, te sirvió, no dudes en dejar un buen like, suscríbete al canal para más contenido así. Un saludo, nos vemos en próximos vídeos, cuídense mucho, adiós.